Boa tarde a todos. É um prazer dar continuidade ao ciclo de palestras, de discussões, dos seminários aqui na BMTank, né? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, com muita experiência em bambu, num dos países que é, na América Latina, talvez o que tem mais desenvolvimento, né, nessa área, né, junto com o Brasil. O Equador também tem, Peru, mas, sem dúvida, a Colômbia traz uma escola bastante rica de construção com bambu. A Kaori, ela é professora nos departamentos de Engenharia Civil e Agronômica da Universidade Nacional da Colômbia e trabalha já há vários anos tanto com bambu, construções com bambu na forma de colmo, quanto o bambu industrializado, o bambu laminado. Então, hoje, ela vai mostrar um pouco as investigações em curso na Universidade Nacional da Colômbia, e nós teremos como debatedores o professor Mário Seixas, da PUC-Rio, o professor de design também com muita experiência na construção com bambu, e o Vitor Marçal, que tem atuado junto do Laboratório de Construções Inteligentes e Sustentáveis aqui da COP, num projeto com o MCTI, e também um grande promotor do bambu aqui no Brasil. Então, espero que tenhamos uma discussão bastante rica e que o público que está nos acompanhando pelo Facebook possa usufruir desse conhecimento que vai ser compartilhado aqui. Nós vamos fazer primeiro uma apresentação, né, a primeira apresentação da Kaori, na sequência o Mário e o Vitor fazem as considerações deles e o público interage através do chat do Facebook, que me é passado para transmitir as perguntas para a professora Kaori. Então, mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade de vocês e dizer que é um grande prazer tê-los aqui hoje, e com um tema bastante interessante. Com certeza teremos bastante informações úteis para a comunidade interessada no tema bambu. Então, Kaori, fique à vontade para a sua apresentação. Tem um tempo relativamente livre, 40 minutos, 45, se precisar de uma hora para apresentar os seus tópicos, fique à vontade, tá bem? Obrigado. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Por favor, me disculpan hablar español y voy a tratar de hablar despacio. El tema de la conferencia de hoy es hablar sobre las investigaciones que se han hecho sobre el bambú en la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en el área de ingeniería civil, porque en realidad la Universidad Nacional pues venía trabajando bastante en la Facultad de Artes con los arquitectos. En realidad, pues cuando yo hablo de bambú, siempre hablo en especial del aguado Angustifolia Kunz, porque es el bambú que nosotros usamos más para la construcción. Entonces, pues, ¿por qué vale la pena hablar de bambú en Colombia? Es porque desde hace más de 100 años, bastantes años, la colonización del eje cafetero se hizo con bambú. En la modalidad de bareque encementado se construyeron casas, edificios, iglesias con bareque encementado. ¿Y por qué? Es bueno, y aquí estamos todos hablando del bambú, porque estamos interesados en el bambú, porque es un material renovable y sostenible, protege las rondas y los cauces, es muy resistente en la dirección paralela a las fibras, capta emisiones de CO2 y lo más importante es que ya se ha usado para la construcción. Pero existe un problema. Si ya se ha usado para la construcción, ¿por qué hoy en día se prefiere construir con otros materiales como son el concreto, el acero, los ladrillos?
Entonces, uno, porque no hay textos de diseño de estructuras de bambú. Dos, en ingeniería civil, o al menos en Colombia, no es común encontrar asignaturas que enseñen a diseñar bambú. Sí que enseñan a diseñar concreto, metálicas, mampostería, pero nosotros no tenemos en la mayor cantidad de universidades de ingeniería civil una cátedra de diseño en bambú. Esto está cambiando, ya hay unas universidades que sí lo hacen, pero la gran mayoría no. Y tampoco había muchas normas. Sin embargo, por el sismo de Armenia de 1999, después de que se vio que las estructuras de bambú se estaban muy bien, salió el manual de construcción sismoresistente en viviendas de bareque encementado. Ahí se ve una vivienda de bareque encementado y se adicionó un capítulo a nuestra norma de diseño de construcción sismoresistente en el capítulo de 7, que son casas de 1 y 2 pisos en bareque encementado. Sin embargo, esta norma solo contemplaba casas de 1 y 2 pisos en bareque encementado. El sistema de bareque es un sistema de muros de cargas que transmiten cargas verticales y horizontales, y no todas las construcciones son hechas en eso. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de construcciones con bambú, casas, puentes, bibliotecas, etcétera. Y aquí empezamos nosotros, y ese es el principio de la investigación en Guadua en ingeniería civil en nuestra universidad. Empezó ¿cómo? Con la evaluación de uniones atracción, en donde se ensayaron uniones atracción de la Guadua redonda, rolliza. Después se hicieron ensayos de elementos a flexión, en elementos cortos, no tan cortos, más largos, unos que fallen por cortante, otros que fallen por flexión y otros que fallen por deflexión. Se hicieron ensayos de columnas, básicamente de columnas armadas, pero también se hicieron muchos de columnas simples para sacar los diagramas de esfuerzo crítico, relación de esbeltez. Se hicieron ensayos en cerchas con diferentes tipologías a escala natural. Se observó la falla. Se hicieron ensayos de uniones viga-columna con diferentes tipos de uniones de la forma como veíamos que estaban haciéndose las construcciones. También se hizo simulaciones numéricas con elementos finitos. Pero ahí, en esos ensayos, encontramos qué pasa con las perforaciones, y además, en la mayor parte de las uniones, el mortero y muchas de las estructuras que veíamos fallaban por las conexiones. Entonces se vio qué pasa con el mortero, qué pasa cuando se contrae, se pierde la continuidad, se generan altos esfuerzos de tensión por donde se raja, de compresión, por donde falla por aplastamiento, así como se ve en el modelo de elementos finitos y como se ve pues en los ensayos que vimos, porque el mortero se contrae, quita la continuación y las posibles soluciones. También cómo evitar que este elemento se contraiga, y se hicieron ensayos a tensión con mortero con uso expansivo, lo cual pues no sirvió de mucho porque en la parte interna del bambú hay una lama que impide la adherencia. Y después de ensayar todas esas estructuras dijimos, pero antes de ensayar vigas, columnas, cerchas o armaduras, pues lo mejor es conocer el material en sí. Y dijimos, pues hay que empezar por la caracterización mecánica. Y de empezar por la caracterización mecánica, lo importante era establecer protocolos de carga, porque no había una norma. Hasta ahora estaba saliendo la ISO 22157 y se establecieron unos protocolos de carga para los ensayos de compresión, tensión, corte, con tensión perpendicular y flexión. Y gracias a esto, pues empezó a hacerse muchísimos ensayos con muchas muestras para corte paralelo a la fibra, tensión perpendicular a la fibra, compresión, flexión, y no solo en flexión, empezamos a ver qué pasaba en su resistencia, módulo de elasticidad longitudinal a la flexión, sino también qué pasaba con las perforaciones para el inmunizado y si efectivamente disminuyen algo la resistencia. También después de eso, pues ya fue posible pensar en la validación de la guada angustifolia como material estructural para el diseño por elementos, por el método de esfuerzos admisibles.
Y este fue un proyecto de investigación que nos financió Colciencias, tenía una entidad productora, una entidad colaboradora y la Universidad Nacional de Colombia como ente investigador. El propósito era introducir parámetros y metodologías para el diseño sismorresistente de estructuras en Guadua y la determinación de valores de esfuerzos admisibles. Nuestro mayor logro es la relación que hay entre la academia y los resultados. Ahí ustedes ven una copia de nuestra nueva norma, la norma sismorresistente del 2010, y en esa parte, en el título G, ya está contemplado no solo el diseño de estructuras de madera, sino el diseño de estructuras de guado. Y algo muy interesante es que dentro de la parte introductoria de ese capítulo, ahí dice que se utilizó como material base para elaborar ese capítulo las guías de diseño para estructuras de Guado, Angustifolia Kunt de la Universidad Nacional de Colombia. O sea, lo que nosotros estábamos empezando a desarrollar o desarrollamos. Las guías de diseño pues tiene todo lo que tiene una norma, así se lo dimos a la AIS, la Asociación de Ingeniería Sísmica, quien lo utilizó todo este material para como base para este capítulo. De ahí también se sacaron, de ahí también se sacaron muchos ensayos de caracterización mecánica. Inicialmente partimos de 3 departamentos para proponer unos esfuerzos admisibles. Después se unieron bastantes otros departamentos con investigaciones que siguieron a esto. Y los formatos de esquema de cortes, porque de cada culmo sacábamos probetas para compresión, compresión paralela, perpendicular, corte paralelo y así sucesivamente. Y se hicieron muchos ensayos en diferentes tipos de ensayos para tener diferentes valores de resistencias, módulos de elasticidad longitudinal y módulo de elasticidad circunferencial. Después de esto también siguió la investigación asociada a este para ver la influencia del contenido de humedad con la resistencia a tensión. Se hizo también una investigación para ver cuál era el comportamiento a flexión bajo cargas permanentes, las cuales se dejaron un año como para ver qué era lo que pasaba con el tiempo. Y no solo eso, pues interesante es ver que ya no está solo el reglamento colombiano de Colombia, también después de esto estaba el de la norma ecuatoriana, el de la norma peruana, y aquí pues me falta la foto de la norma brasilera, que yo espero que me la den para que quede ahí mostrando la norma brasilera. Después de eso empezamos a pensar en sistemas estructurales combinados de guado rolliza para vivienda de 2 pisos, pensando en que fuera de uso más masivo con estructuras modulares con estructuras modulares para vivienda, de 2 niveles, 2 luces, que fueran fáciles de construir, cortes rectos, fáciles de ensamblar, construcción rápida con un costo más razonable. Y lo que se pensó fue un sistema en que se prefabricaran las vigas, se prefabricaran las columnas y el ensamblaje fuera bastante rápido. Una conexión también en que no fuera una conexión muy difícil, que fuera con cortes rectos. Y para eso, pues ahí se ve todo el proceso de ensamblaje de las vigas, de las columnas, las características. Se hicieron ensayos de caracterización y se hicieron muchos ensayos de conexiones con 4 tipos de conexiones diferentes. Después de eso, se hicieron ensayos de pórticos a escala natural, como las que están ustedes viendo. Y adicionalmente la simulación numérica por elementos finitos utilizando el programa ANSYS, que aquí pues nosotros vemos cómo fue la simulación de las conexiones, cómo fue el comportamiento de las conexiones. Adicionalmente esto se hizo pues una modelación de los pórticos y después de eso dijimos, bueno, ya ensayamos esos pórticos, ahora ensayamos los pórticos con diagonales en forma de cable, o también pensando en el sistema de
prefabricación, pensando en que no solo los pórticos o las vigas o las columnas se deberían hacer en serie, también hacer en serie los paneles, de modo que los paneles después fueran fáciles de ensamblar, sirvieran parte de la resistencia sísmica. En esos paneles, ahí se ve el tamaño del panel. Cada uno de los paneles tiene una diagonal interior que dentro del pórtico ensamblado, pues forman una cruz y le dan la resistencia sísmica. Esos paneles se ensayaron de dos tipos, unos con mortero y otros ahí con láminas, latas de guadua, como se ve en la imagen de la derecha. Básicamente, esa es la estructura interna y así se ensayaron. Como ustedes ven, ahí hay un señor parado a escala natural. También se hicieron ensayos de pórticos con diagonales, lo mismo, pensando en que fuera fácil de colocar. Ahí se ven los ensayos de las conexiones, se ven los ensayos ya a escala natural de los pórticos. Se hizo un modelo del pórtico sin diagonales, se calibró un modelo con el pórtico con diagonales también, y se ve más o menos el análisis pushover que pasó y la propuesta de vivienda, de modo que es una vivienda libre en su interior de diagonales y va por módulos y se puede construir de manera fácil. Seguimos nosotros con las investigaciones. Otro tipo de sistema prefabricado, sistema estructural de pórticos y columnas y paneles prefabricados. Básicamente, esta es la construcción como se está haciendo. Lo primero que se hace, se colocan las columnas, que son pues las columnas bases, que son pues son un culmo únicamente. Después vienen y se colocan unas vigas y después se colocan unos paneles que ya vienen prefabricados, de modo que ya vienen con el sistema de viga. El ensamblaje en realidad es bastante rápido. Y dentro de ese estudio se decidió estudiar varias cosas. Uno, cómo es el comportamiento de las conexiones boca de pescado en los elementos a compresión. También cómo es el comportamiento del sistema de pórticos con 3 diferentes tipos de paneles y el diseño de 2 tipos de vivienda de interés social y de estrato medio alto. Aquí se ve, pues básicamente se ensayaron muchas probetas con boca de pescado, con conexión de pescado y con diferentes tipos de amarre. Y aquí se ve la simulación que se hizo del comportamiento de estos elementos a compresión. Como ustedes ven en la figura de la izquierda, tenemos unos esfuerzos morados muy altos a compresión y en la figura de la derecha ya se ven los esfuerzos circunferenciales que son muy altos a tensión. Y eso coincide con el comportamiento de los elementos de las probetas. Cuando están a compresión, se ve como la parte donde empieza a rajarse, más o menos, es la parte señalada en rojo en la lámina derecha, y después de eso, ahí empieza la falla y sigue muy rápido. Decidimos en realidad confinarlo y al confinarlo resulta que efectivamente, independientemente de cómo se confine, siguen apareciendo las fisuras. Alguien habrá dicho, bueno, es que ustedes le pusieron ese confinamiento muy abajo, se lo pusimos más arriba y efectivamente todavía sigue siendo, pues sigue presentándose esa falla. La ventaja es que si el confinamiento está más arriba, es un poquito menos frágil, es más dúctil, pero la falla ocurre con unos valores más bajos de los que ocurriría que si fuera con caras planas. Entonces es para pensar en esos esfuerzos admisibles. Esos esfuerzos admisibles no contemplan que cuando hay una unión boca pescado compresión, la carga puede bajar en un 25% o casi en un 40%. Y aquí vienen los ensayos que se hicieron para estos pórticos. Ahí se ve uno, el primero, el de la izquierda, para cargas verticales únicamente. En realidad simplemente se coloca una
columna, un tallo, y ya los paneles se colocan rápidamente. El segundo es uno pensando en que tuviera un poco de resistencia horizontal, pero que diera paso a ventanas y puertas, y el tercero ya es para muros cerrados. Con esta propuesta se vio si se podía usar este sistema prefabricado en viviendas de interés social. Efectivamente se puede hacer, porque hay que tener en cuenta que algunos paneles pues están recubiertos por mortero, y para una vivienda de estrato medio alto. Se hizo también con esto de las bocas de pescado, vino un estudiante de Italia, hizo otros ensayos, pero ya con un sistema de panel diferente, en que se trata de evitar las uniones boca de pescado, es mucho más rápido de hacer, y ahí se ve el ensayo del pórtico con estos nuevos paneles. Aquí se ve otro ensayo de pórtico con esos. Y después de eso, pues empezamos con el estudio de la aguada laminada en la construcción de vivienda. Todo empezó porque hubo una convocatoria del Ministerio de Agricultura, y en esa convocatoria del Ministerio de Agricultura pues había líneas para productos forestales, para productos de la leche, lácteos, para miel, para carnes, etcétera, para verduras, pero había un renglón para el bambú, que era la Guadua y su industria. Y esto fue una convocatoria nacional para la cofinanciación de programas y proyectos de investigación. El propósito, y a mí me gusta mucho mencionar cuál es el propósito de esta convocatoria. El primero, mejorar la competitividad de las cadenas. El segundo, permitir el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos productivos, y algo en lo que tenemos que pensar todos los ingenieros o todos los profesionales es en mejorar la calidad de vida pues, de los productores del sector agropecuario. Pero cuando decíamos Guadis Industria, específicamente el renglón decía productos laminados, razón por la cual nosotros no podíamos proponernos a esta convocatoria con la guadua redonda, con el bambú redondo, sino con laminados. Y había entonces un programa de investigación que fue para fortalecer la cadena productiva en la provincia de Río Negro. Estuvimos, cuando presentamos este programa de investigación, pensando en la demanda. Si se utiliza para construcción, aumenta la demanda, y en la oferta para mejorar las condiciones del producto a entregar. Y por eso, pues, ese programa de investigación tenía 3 proyectos de investigación. El primero, formulado por la Facultad de Ciencias, por los biólogos, que era el uso de microorganismos como antagonistas naturales de placa. El segundo, guadua laminada pegada estructural, formulado por la Facultad de Artes, por los arquitectos, para desarrollar todo el proceso de producción en esa región. Y el tercero, diseño y construcción de vivienda económica con elementos estructurales. Cuando presentamos ese programa de investigación, nunca nos dijeron que no era necesario que aprobaran los 3 proyectos. Nosotros pensábamos que iban a aprobar los 3 proyectos. En realidad, solo aprobaron el tercero que ustedes están viendo, pero el tercero era un montón de ensayos, de probetas y de elementos laminados, que quién nos iba a dar, el segundo proyecto. Y yo creo que se lo pensaron muy bien, porque nos tocó con el presupuesto para un proyecto trabajar 2 proyectos. Y el objetivo pues, general del proyecto aprobado era diseñar y construir elementos estructurales laminados, prensados y pegados, y 2 unidades de prototipo. Les decía yo la verdad no había trabajado tanto la parte de producción de laminados, pero como nos tocaba sacarlo adelante, nos tocó ir por los guaduales, pedir los permisos de aprovechamiento, arreglarlos, limpiar los terrenos, abrir los caminos, hacer el corte del bambú, hacer el corte de los trozos de bambú, los toletes que llamamos nosotros, acopiarlos, empezar por el proceso de hacer latas, y después de eso, pues como no estaba toda esa infraestructura, desarrollar las herramientas, las máquinas, empezar ya con el proceso de transformación,
y después de eso empezar a hacer el proceso de laminados. Para el laminados teníamos que estudiar los diferentes tipos de pegantes, las prensas para laminados, hacer los elementos estructurales y ya cuando llegamos a esa parte, pues ya podíamos ensayar. Se ensayaron entonces con diferentes tipos de solicitación, probetas con 4 tipos de pegantes diferentes. Se vio la influencia, perdón, aquí me quedó mal, la influencia del comportamiento a fuego de esos pegantes estructurales. Se hicieron muchos ensayos de vigas macizas o vigas en sección cajón para pues elaborar gráficos, carga versus longitud, pero también para ver la influencia de la disposición de las láminas. Se hicieron ensayos de gráficas de esfuerzo versus relación de esbeltez para columnas laminadas macizas y en sección cajón. Se hicieron ensayos de paneles, 2 tipos de paneles en sección sándwich y macizas ante carga horizontal. También de tableros con 2 tipos de tableros, pues para carga perpendicular al plano, para que funcionaran como tableros, y ensayos de pórticos con arriostramiento tipo K y arriostramiento B invertida y los paneles que habíamos utilizado para ya después proceder al diseño y construcción de los prototipos. Entonces, cuando estamos hablando del diseño y construcción de los prototipos, tenemos que pensar en que esos iban a estar ubicados en una zona rural, más o menos a 6 horas de Bogotá, la mitad de ese tramo por carretera no destapada. La comunidad iba a participar en diferentes actividades, no teníamos una mano de obra muy especializada y como pues era un proyecto de laminados, pues los elementos principales tenían que salir laminados. Esto es más o menos la posición de dónde está Colombia, de Colombia, dónde está el departamento, dónde está Bogotá y dónde está la provincia de Río Negro. ¿Qué tiene? Pues tiene dificultades en el acceso, tiene sí gente muy trabajadora y tiene bastantes bambuzales y con unos bambúes muy grandes de 15, 20 centímetros de diámetro. Por eso nosotros decidimos que la estructura se haría prefabricada, que las conexiones entre elementos serían atornilladas, lo cual haría posible que todo se haría en la Universidad Nacional y se transportaría a los 2 sitios donde se colocarían los prototipos. Y obviamente, pues que, dado que era un proyecto de laminado, queríamos que fuera a la vista, no que después de eso se perdiera todo el trabajo y no se viera. Las etapas fueron el diseño arquitectónico y estructural, la fabricación de elementos, el preensamblaje de la estructura y ensayo del módulo central con carga vertical, transporte, almacenamiento del material y la construcción. Así es el diseño arquitectónico. Más o menos así es el render que teníamos. El diseño estructural lo hizo la ingeniera Patricia Luna. La fabricación se hizo en la Universidad Nacional. Tenemos una prensa que puede ensamblar 6 metros de longitud, 20 centímetros de ancho, hasta 60 centímetros de alto de sección transversal. No lo utilizamos tanto. El pegante que utilizamos elementos sólidos y de sección, cajón. Se hizo, pues todo se preensambló, dadas las condiciones. No queríamos que algo no estuviera bien armado, construido, todo se preensambló. Y el módulo central, el que más o menos ahí ustedes están viendo, es el que está ahí. Ese se hizo el ensayo también ante carga vertical, se le aplicó la carga vertical de diseño, la carga viva, y se vio el comportamiento de las conexiones. Y aquí ya viene la construcción del prototipo, uno de los prototipos. La cosa es que se fue prefabricado, solo participaron 2 personas en esta construcción y esas 2 únicas personas lo pudieron levantar y más o menos esa es la estructura que quedó, que se construyó allá. Hoy después vino la alcaldía, la cerró y ahorita lo están utilizando como un puesto de salud.
Esta es la construcción del prototipo de IBAMA. Ahí sí se ve mayor participación de la comunidad. Ahí se ve cómo le colocábamos los entrepisos y ahí se ve el estado de avance, cómo iba quedando cuando ya se estaban haciendo los tableros. También se hizo una investigación con el apoyo de Colciencias para ver el comportamiento de este material que lo llamamos fibra de guado compactada. Este es un material que se está haciendo, es una tecnología importada de China, se quería ver el comportamiento con diferentes tipos de adhesivos y qué pasaba en condiciones de durabilidad en donde podía haber delaminación como ahí se ve. Después también se hizo otra investigación de laminados. Aquí se ve básicamente algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta con los bambúes es que son materiales ortótropos con propiedades diferentes en las 3 direcciones y es importante saberlo. De donde aquí los ingenieros civiles de pronto nos vemos enfrentados a unas relaciones de Poisson diferentes a las que estamos acostumbrados, porque acordémonos que las relaciones de Poisson son proporcionales a las relaciones de los módulos de elasticidad. Y aquí se ve la diferencia que hay efectivamente cuando uno ve las 3 caras de una probeta. Se hizo ya la elaboración del material compuesto, aquí se cambió la forma de fabricación, se hizo una mesa para prensado de tableros y una vez que se tenía el prensado del tablero, se cortaba y se prensaban los tableros para tener un material como ustedes ven a la mano derecha que tiene un muy buen acabado. Y se vio la determinación del porcentaje de fibras. Ahí se ve efectivamente el porcentaje de fibras es aproximadamente el mismo si se consideran solo láminas o si se consideran las probetas, con la ventaja de que el coeficiente de variación de todas las probetas es menor que si se considerara el coeficiente de variación de las láminas. La caracterización mecánica de ese material compuesto en diferentes direcciones y ustedes van a ver que las gráficas, esfuerzo, deformación aparente, son muy diferentes dependiendo de la dirección de la carga y asimismo la forma de falla. Aquí está compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular a la fibra en una dirección y compresión perpendicular a la fibra en la otra dirección. Tensión paralela a la fibra, tensión perpendicular a la fibra en una dirección y tensión perpendicular a la fibra en otra dirección. El corte, la caracterización mecánica del corte, paralelo, perpendicular y perpendicular, siempre pensamos en que la falla fuera efectivamente del bambú a corte, se ensayaron las 2 primeras, aquí se ve cómo se ve de diferente si se ensaya así o si se ensaya también en esta dirección, perdón, paralelo a la fibra, perpendicular a la fibra con las probetas así o perpendicular a la fibra con las probetas así. Ensayos de flexión en vigas cortas para que fallen por corte. Es muy diferente si las láminas están acostadas, así están en posición vertical. Claro, porque la fisura en el primer caso solo coge un plano débil. En el caso en que están paradas, coge plano débil, plano fuerte, plano débil, plano fuerte por la concentración de fibras. Y ensayos de flexión en vigas largas, paradas y acostadas, acostadas y paradas. Ya también vigas, elementos estructurales que fueron más grandes, trabajando ya con los valores de caracterización que teníamos de los otros ensayos. Y aquí se ve también cómo es el comportamiento que nosotros teníamos y columnas compuestas, diferentes columnas compuestas para encontrar la gráfica de esfuerzo crítico versus relación de esbeltez. Se hizo también los modelos numéricos, unos modelos numéricos con procesos de fractura para tensión de la lámina, ahí se ve más o menos cómo es el comportamiento, y también se hizo para cortante, de modo que ahí se ve cómo va la falla progresiva y se va yendo hasta que se rompe la probeta. En una dirección el cortante, que es muy diferente el comportamiento a la otra dirección. Y a la otra dirección, en las 3 direcciones diferentes a cortante. Y ahora ustedes me van a preguntar, claro, yo presenté al principio
estructuras que se estaban haciendo y casi siempre nosotros pensamos en construcciones para vivienda. Pero ¿qué pasó con los puentes? Entonces ya empezamos con el estudio de puentes, pensamos en unos puentes modulares peatonales de luces cortas que fueran simplemente apoyados. Se hizo todo el análisis numérico, el diseño de cada conexión y todo eso. Yo aquí solo les traigo unas fotografías de esta investigación. Con base en todos estos análisis se sacó una cartilla de construcción paso a paso, y ahí se ve cómo es la forma de construcción, es bastante rápida. Y también análisis y diseño de puentes colgantes en Guadua, que son más livianos, porque parte de la responsabilidad se va a los cables, a los cables y al pórtico de entrada, luego puede salir bastante liviano. Quería yo hablarles también de los semilleros de investigación. Nosotros tenemos un semillero de investigación que empezó en el 2017. Desde antes teníamos investigaciones, pero el semillero empezó desde el 2017. Aquí se ve cómo durante el CIGUADUA del 2017 se construyó 2 módulos de un puente modular. Aquí se ve más o menos como en un fin de semana ellos lo hicieron, lo armaron, y ahí está el módulo del puente peatonal. De este puente peatonal, otro muy similar a esos, nosotros no, pero en otra investigación, otros investigadores lo ensayaron, y puede pasar un carro perfectamente por uno de esos módulos, pues sumando 4 tramos de 5 módulos para 20 módulos. Les presento la Universidad Nacional, ahí está de fondo. También este semillero de investigación tiene el sentido social muy alto, entonces contribuyeron a la construcción de una capilla en Suezca. El diseño original era diferente, se cambió a porque eso se construyó en una Semana Santa, desde martes a sábado, que fue cuando pudieron ir los del semillero, como unos 5 o 6. También hemos participado en talleres de construcción de bóvedas y cúpulas. Aquí se ve en el paradero de bus que nosotros tenemos, que es circunvalar y que va a otra sede, a otra que se sale del campus. Y aquí se ve el día en que se terminó de construir y se invitó a la decana y la directora de bienestar, que nos habían apoyado con la celda de carga, con la celda solar para el bombillo, y que hoy en día se está usando bastante este paradero. Ellos, los del semillero, también siguen estudiando sobre disipación de avenidas torrenciales. Hicieron una investigación bien interesante. Se ganaron un premio al mejor póster en el CIGUADUA pasado, para estudiar la curvatura del aguado para usos estructurales. Ahí se ve cómo se va curvando, para estudiar el comportamiento no solo del laminado, sino con otro tipo de maderas, con maderas blandas. En ese caso, como se quería también hacer un invernadero controlado de temperatura y humedad, los del semillero estaban construyendo este invernadero y llegaron hasta donde ustedes ven antes de que entráramos en cuarentena y nos tocara interrumpir el trabajo, porque pues ahora las restricciones al campo son un poquito altas. Y también se han ensayado otros tipos de conexiones, como el que se muestra, para viviendas modulares y rápidas de construir. Quería, por último, a ustedes invitarlos a la 7ª versión del CIGUADUA. Las 2 primeras se hicieron en la Nacional, la 3ª en la Santo Tomás, la 4ª en la Javeriana, la 5ª en la Nacional, porque era el cumpleaños de la Nacional. Hace un año, el año pasado, se hizo en Ecuador. Pues es invitarlos a participar, porque el próximo CIGUADUA se va a hacer en Lima en octubre 2021, en octubre del 2021, 26, 27 y 28, que va a trabajar 4 ejes temáticos, que son los que ustedes están mostrando. Y también quería invitarlos, porque yo sé que aquí puede haber profesores, estudiantes. Nosotros estamos en este momento organizando el 4º encuentro de semilleros de investigación del bambú y la guadua para el 12 de diciembre del 2020. En realidad, en este momento estamos trabajando con diferentes semilleros de investigación. Faltan otros logos, en realidad no tenemos todos, y pues invitar
que no solo participen en este encuentro de semilleros, sino que participemos en la organización del encuentro de semilleros. Básicamente, eso es organizado por los estudiantes y ellos siempre tienen muy buenas ideas. Yo quería dar muchas gracias a los organizadores en nombre del grupo GIES, grupo de investigación de nosotros, el Semillero del Bambú y la Guadua Madera y Bambú, el CEMBU de la Universidad Nacional. Pues quiero dar muchas gracias a los organizadores y pues especialmente a todos ustedes por escuchar esta presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Profesor Romildo, no le escucho. Le toca activar el micrófono. Sim, agora sim. Queria agradecer, Kaori, pela apresentação, uma belíssima apresentação, com um volume de trabalho esplendoroso. Acho que muita gente envolvida para a produção de tanto trabalho, para a produção de tantas estruturas. Não, acho que o número de alunos trabalhando com vocês no tema de bambu é bastante grande, tanto na engenharia civil quanto na agronomia, Kaori. ¿Están me ouvindo? Sí, qué pena. Muchas gracias. Sí, en realidad básicamente son estudiantes de ingeniería civil, pero en nuestro semillero tenemos estudiantes de ingeniería agrícola y ellos también han estado participando. En el semillero también hay estudiantes de arquitectura y de agronomía. Entonces, poco a poco hemos avanzado y para el paradero teníamos un integrante de ingeniería electrónica que fue el que nos ayudó con lo de la celda de carga. Tudo bem. Bom, então queria agradecer a sua apresentação e convidar o professor Mário para fazer os seus comentários, para tirar dúvidas, para fazer uma discussão. Você tem muita experiência também na construção com bambu tubular. As ligações são bastante diferentes das que a Kaori usa, então acho que podemos ter um debate muito interessante aqui nesse momento. Então, Mário, obrigado pela presença e fique à vontade aí para fazer seus comentários e questões, perguntas, caso você tenha para a Kaori. Obrigado, professor Romildo. Muito obrigado, professora Kaori, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Belíssimo trabalho que está sendo realizado na Universidade Nacional da Colômbia. Fiquei bastante impressionado com a sua apresentação e fiquei com algumas dúvidas em relação aos métodos de preservação que têm sido usados para a guadua e também os métodos que têm sido usados para a proteção do material às intempéries. Queria que, se fosse possível, que a senhora falasse um pouco sobre esse tema. Ya, gracias. Básicamente, pues nosotros trabajamos en el comportamiento mecánico. En realidad, en Colombia se utilizan muchos métodos de inmunización. Nosotros, básicamente, sí hacemos énfasis en la importancia de un buen avinagrado, es decir, el corte del tallo en el bambusal, después que se deje en el bambusal un buen tiempo avinagrando y de eso parte el avinagrado. Cuando se dice el avinagrado es dejarlo en el sitio antes de trasladarlo, pues para que todos los líquidos salgan y después lo que nosotros usamos es pentaborato. Hemos descubierto que el uso del pentaborato es bastante bueno y nos ha funcionado bastante bien. A nivel comercial en Colombia utilizan pentaborato, también utilizan el avinagrado y el pentaborato. Nosotros, pues en nuestras investigaciones lo que hacíamos era una inmunización a veces por inyección
Es decir, se abren en determinadas partes de los canutos, se abre, se rota, se mete, se rota, se abre, y por aspersión no tuvimos problemas con el gorgojo, pero en Colombia lo que hacen es, y por eso era una de las investigaciones, es cogen el tallo, le perforan todos los tabiques y después de eso los sumergen en una piscina donde ahí controlan que la concentración del ácido bórico y bórax esté funcionando bien, y después lo sacan y así es como lo venden. Es decir, la presentación de venta en Colombia es el bambú natural, el bambú avinagrado, pues cada vez sube un precio, el bambú avinagrado e inmunizado, y básicamente es eso. Sí hay algunos casos en que y conozco, y ustedes habrán oído a arquitectos que usan otras combinaciones. Sin embargo, pues esas son las básicas. En Colombia tenemos una norma para preservación y secado del ICONTEC y para el corte y aprovechamiento y todo eso. En cuanto al tratamiento posterior, en realidad, pues hay muchas maneras de tratarlo. Hay una que lo llaman el barniz holandés, que le echan miel de abejas, achote, le echan ácido bórico y bórax, le echan un poquito de otros ingredientes. La verdad, pues eso sí lo han utilizado y lo hemos utilizado. Lo que pasa es que no me gusta a mí personalmente, la coloración que coge. Y además hay que hacerle mantenimiento permanentemente. Para el paradero nosotros utilizamos un producto que se llama Limpranol. Sabemos que en las construcciones de bambú se está utilizando ese Limpranol y es como una especie de laca para uso exterior que se está aplicando, y pues yo les podría decir que ha funcionado más o menos bien. Este paradero tiene épocas en que está a la intemperie, o sea, permanentemente está a la intemperie, y tiene rayos de sol que le caen de lado. Sin embargo, el paradero se ha mantenido. Y pues nosotros tenemos un problema, es que a veces hemos tenido problemas en que se ha dañado la teja por X o Y motivo, y el paradero ha estado al agua y al sol durante un tiempo, pero gracias a esa pintura nos ha funcionado muy bien. Lo mismo que combinaciones con cera de abejas, que también lo hacen, también les funciona muy bien, pero lo más importante es el mantenimiento. Sim, e muito obrigado, professora. E essa pintura é a partir de que materiais que vocês têm utilizado para essa pintura, para a exposição ao tempo? Pues la verdad no me acuerdo muy bien, pero pues es la misma laca para uso exterior que se utiliza para madera. Funciona muy bien y pues me podría conseguir la composición química. Muito interessante. Na verdade, eu também fiquei em dúvida sobre os ensaios que a senhora mostrou em relação... a senhora mencionou que as peças que utilizavam os enchimentos, né, que a senhora chama de morteiro, né, utilizando cimento, eles apresentaram índices de retração, certo? Nas conexões que foram ensaiadas com os morteiros. Yeah. E que foram realizados ensaios também com enchimentos expansíveis. E gostaria que a senhora mencionasse um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente tem estudado isso aqui no Brasil também. Enchimentos das zonas de fragilidade nas estruturas com enchimentos a partir de polímeros expansíveis, né? Cuando nosotros ensayamos eso, básicamente nosotros encontramos que en muchas estructuras la falla ocurre precisamente en el sitio donde se ubica y donde se coloca el mortero de relleno para prevenir el aplastamiento. Y lo que pensamos en ese momento fue, si utilizamos un mortero expansivo, de modo que en realidad cuando rellena uno con mortero en un tubo, ese tubo, pues el mortero de adentro se contrae y queda como suelto. Básicamente, al quedar como suelto, pues puede generar problemas y fallas. Entonces dijimos, pues para que ese tubo no quede suelto, pues lo que vamos a hacer es colocar un mortero expansivo. No es fácil encontrar el mortero expansivo ideal,
lo hicimos después de muchos ensayos y en realidad ese mortero expansivo quedaba bastante bien, no producía la falla, pues estando quieto y funcionaba bastante bien. Pero ¿cuál fue el problema que nosotros identificamos? Es como en la parte interna del canuto, pues viene esta parte totalmente recta, pero en esta parte llegando al nudo es un poquito cerrado, o sea, se cierra. Cuando yo ensayo a tensión, el mortero hace presión sobre ese tabique, lo cual es normal, pero al hacer presión sobre ese tabique, esta parte, el diámetro es un poco más pequeño, esta parte es más grande, entonces lo que hace al tratar de salir es que abre el bambú y por eso es que se producen esas fisuras al tratar de salir. ¿Y por qué pasa eso? Porque también nosotros lo identificamos, a pesar de que el mortero ya quede bien apretado en el interior del bambú, resulta que independientemente de eso, cuando ustedes abren un bambú, encuentran que por dentro hay como una pelusa interna que no permite que haya adherencia. Entonces es un mortero que está apretado, pero que se desliza fácilmente por esa pelusa, entonces se desliza así. Dentro de las conexiones que nosotros ensayamos, allá en uno de los pórticos, en una de las conexiones de los pórticos, encontramos, también estamos usando el uso de material expansible, poliuretanos expansibles y esas cosas, polímeros expansibles, que funcionaron muy bien y que adicionalmente eran más livianos que el mortero. Entonces, me parece bien interesante y pues me gustaría conocer sus investigaciones. Claro, e na verdade uma coisa que nós percebemos também, professora, que é um problema dos polímeros expansíveis no caso dos enchimentos, é que esses polímeros, pelo menos alguns polímeros que a gente tem testado aqui no Brasil, eles são sensíveis à umidade. E quando o polímero encosta na parede do bambu, ele gera uma pequena reação, gerando um comportamento diferente em relação à parede do bambu. Então, isso também eu acho que é um assunto que merece uma investigação um pouco mais aprofundada em relação a ter o bambu da forma mais controlada possível, que permita que não haja uma reação que diferencie as propriedades mecânicas do polímero em relação à hora que ele acopla na parede dos bambus, né? Uh-huh. Bien interesante, tiene toda la razón. Hay que tener en cuenta ese aspecto. Y Professor, con respecto a... Sí, siga, por favor. Não, eu gostaria de ouvir, continue, por favor. Ya, yo siempre, desde siempre he pensado, claro, el bambú solo tiene fibras en una dirección, es muy fácil que se raje, la importancia de apretarlo muy bien para que se genere una especie de preesfuerzo que evite las fisuras longitudinales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el bambú es un material higroscópico. Al ser higroscópico, absorbe la humedad del ambiente y se hincha y se contrae, y se hincha y se contrae. Entonces, a veces en las construcciones, cuando se utilizan materiales, resulta que a pesar de que sea sunchado o que sea apretado, de pronto resulta que se aflojan esos amarres. Entonces hay que tener en cuenta en las construcciones esa capacidad higroscópica del bambú. Com certeza. Acho que assim, a forma como essa pesquisa está sendo conduzida pela senhora na Universidade Nacional da Colômbia tem muita relação com o que a gente está fazendo no Brasil. A forma de experimentação mecânica, a modelagem dessas estruturas numericamente e ensaios com protótipos. Eu acho que dessa maneira o problema ele fica cercado de uma maneira muito bem colocada e fica evidente com a sua apresentação como está sendo possível avançar a partir dessa metodologia, né? Pues ahí hemos tratado de tratado de hacer pues tanto la parte experimental, la parte de simulación, las dos se complementan muy bien y es bien interesante.
Me gustaría también pues conocer todas las investigaciones que hacen ustedes. A veces los recursos para investigación no son muy altos. Es importante que nos intercambiemos todas las informaciones, tratemos de trabajar en equipo y por eso es importante la red que ustedes tienen, que me parece muy bien porque se puede pensar en investigaciones conjuntas o estudiar el caso aquí, el caso en Colombia, el caso en otras partes, ver, no siempre tenemos todos los equipos en todas partes o la disponibilidad de equipos, entonces sí es importante pues conocer todo ese trabajo. Eu agradeço, professora. Eu vou dar a palavra para os próximos colegas. Muito parabéns pela sua apresentação, um trabalho belíssimo. Eu vou lhe mandar um e-mail para a gente ficar em contato. Agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com a senhora e conhecer o trabalho. Obrigado, professor Romildo, os colegas Normando, Vitor, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado, Mário. Obrigado pelas suas questões. Eu acho que ilustraram bastante aí, tiraram dúvidas importantes aí em relação ao trabalho que a Kaori desenvolve. Kaori, antes de passar para o Vitor, deixa eu aproveitar e fazer um contraponto aqui numa questão que normalmente nos preocupa um pouco, que é entender tirar indicadores quando você faz essas construções, se você monitorou a estrutura, se acompanhou a performance dela no tempo, se você precisa trocar muitos elementos, se você tem identificação de falhas locais. A gente vê claramente pela sua estrutura que existe muita redundância, você tem todos os elementos, eles têm muitos colmos, e mesmo no bambu laminado colado, se as estruturas que foram feitas, se existem indicadores de performance dos produtos, tanto do colmo quanto dos laminados, e também a performance, vamos dizer, ambiental da construção, sendo um biomaterial, as construções todas feitas com muita biomassa, se isso provoca um conforto térmico mais alto, se isso está sendo monitorado, se vocês têm investigado e acompanhado a performance das estruturas também. Bueno, interesante hacerlo pues, algunas de las construcciones que yo les mostré, en realidad son construcciones que se han hecho. No le hemos hecho la instrumentación y el seguimiento a esas construcciones en bambú, la verdad. Sí estamos trabajando en la parte del confort, en la parte de bioclimática. Yo les podría decir que en la Universidad Nacional no hemos hecho todo, pero sí con estos eventos lo que se logra es conocer otros investigadores. En la parte por lo menos en la parte de Guadua Redonda, la Universidad de la Gran Colombia también ha venido trabajando para hacerle seguimiento al comportamiento del material en condiciones reales con el tiempo. De hecho, ellos en su campus tienen ya pensado en construir una estructura para hacerle ese seguimiento en la parte de durabilidad y la parte de confort. Con la Universidad Surcolombiana también se ha trabajado algunos proyectos. Ellos han intentado trabajar, hemos empezado a formular proyectos en donde se tenga en cuenta la bioclimática. Resulta que en Neiva la región es muy, muy, muy caliente, entonces también no es solo el comportamiento mecánico, sino un diseño bioclimático. Con respecto a las construcciones de los laminados, sí le hemos hecho un poco de seguimiento de los dos prototipos que ustedes ven, la verdad. Uno de esos prototipos, nosotros terminamos la estructura y se la entregamos a la alcaldía, pero entre cambio y cambio de alcalde pasó mucho tiempo y nos pasó efectivamente que hubo épocas de mucha lluvia, con mucho sol, y esas estructuras quedaron a la intemperie, y aún quedando a la intemperie, se les hizo un mantenimiento general y las estructuras están bien. Con respecto a la de Ibama,
La de IBAMA también se le hizo un seguimiento con el tiempo. Los elementos están bien. La verdad, la estructura de IBAMA se desmontó. Ya, pues ya estaba prácticamente, ya estaba terminada, pero se decidió desmontar, pues, no por razones de comportamiento, sino por otras razones. Y dentro de una fase de experimentación es coger los elementos de esa estructura que cuando se desmontó, los elementos quedaron a la intemperie para ver cuál es el comportamiento. Pero sí, por lo menos en cuanto al laboratorio, nosotros lo que sí hicimos es con los 4 tipos de pegantes, los colocamos en una cámara donde le colocamos humedad y temperatura más o menos como las condiciones de Chocó, que es bastante alta, para ver el comportamiento de los laminados. Por eso es que, a pesar de que tenemos 4 tipos de adhesivos desde el punto de vista estructural, pues nosotros solo recomendamos 2 de ellos. Por eso, por los estudios de durabilidad que se le hicieron. Y de los 2 de ellos, uno de ellos, pues no lo recomendamos tanto por los estudios de fuego, entonces terminamos haciendo todos los laminados con uno de esos pegantes. También sé que en otras universidades, porque también me lo han dicho, en Pereira están trabajando laminados, pero con adhesivos naturales, con un adhesivo de higuerilla. Obrigado. Acho que devemos, sim, trabalhar em rede, construir projetos de colaboração que permitam o avanço rápido e o compartilhamento dessas informações. Em breve, nós lançaremos um grupo técnico de bambu dentro da BMTenk, que eu espero que especialistas na área, na América Latina, é claro, será mais fácil, a gente possa se comunicar e trocar informações de forma que a gente possa avançar mais rápido com os poucos recursos que nós temos. Então, acho que isso será muito útil, esse compartilhamento de informações como esses que estão sendo feitos aqui nesse momento. Deixa eu passar agora, então, a palavra para o Vitor. Nós temos já perguntas aqui do público, comentários de colegas, o Beraldo, o Luiz Eustáquio, são pessoas que têm muita experiência, estão acompanhando aqui também no Facebook, têm feito comentários. Vamos ouvir um pouco os comentários do Vitor, depois nós abrimos a discussão, trazendo alguns questionamentos do público que está acompanhando pelo Facebook também, dos nossos colegas. Vitor, obrigado pela presença e fique à vontade para os seus comentários e para as suas dúvidas, apresentar as suas dúvidas à professora Kaori. Boa tarde, professor Romildo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de agradecer a presença da professora Kaori. É um prazer revê-la, professora. Tive um prazer muito grande de conhecer suas pesquisas e, principalmente, o que me surpreendeu mais foi aquela máquina que a senhora apresentou para fazer as vigas. Lembro que, na época que a gente conheceu ela na universidade, foi realmente uma coisa bem impactante, assim, o tamanho que ela era capaz de fazer as vigas de laminado colado, né? Foi uma coisa bem legal. Primeiro, eu queria parabenizar pelos trabalhos. Acho muito importante essa quantidade de pesquisa, principalmente em escala real. Acho que a gente tem muito teste laboratorial, mas poucos efetivamente em escala real, onde a gente pode observar a peça no uso direto na construção, né? Isso acho que é muito importante. E tenho certeza que isso ajudou muito no desenvolvimento da norma colombiana, que é, na minha concepção, a melhor norma de bambu atualmente, e serviu para quase todas as outras, principalmente para a nossa brasileira, que, se tudo der certo, vai sair em breve. E a norma colombiana foi muito importante para todas as discussões que nós tivemos aí para o lançamento dessa norma. Outro ponto importante que eu achei muito importante na apresentação da senhora foi o conceito da pré-fabricação utilizando bambu, né? Todo mundo acha que pré-fabricar com bambu é uma coisa muito simples, mas se a gente sair do pressuposto que nós vamos usar conexões bambu-bambu, boca de pescado e coisas do tipo, não é tão simples assim, são conexões muito artesanais. Talvez no guádua, que é um bambu sem muita diferença, assim, né? Tem pouca diferença em relação a outras espécies, não seja tão complicado, mas a gente aqui que trabalha com dendrocálamos, com bambusas, essas diferenças de diâmetro, de conicidade, dificultam muito a pré-fabricação. Então, se torna um processo quase que artesanal
de fazer uma boca após a outra ali, adaptações constantes durante a obra. Eu ia comentar sobre a durabilidade das estruturas, perguntar para a senhora a respeito delas, mas o professor Romildo já antecipou a pergunta, muito bem feita. E outras duas dúvidas que eu tinha eram em relação à dificuldade do processo de laminação do bambu, se o custo-benefício da laminação do bambu vale para o processo construtivo, se é mais fácil usar ele roliço e ter essa dificuldade maior de adequações de peças, de dificuldade de pré-fabricação, ou se o custo de produzir as peças laminadas vale por resistência, por durabilidade, em relação ao aproveitamento dele roliço. Se a linha de pesquisa realmente vale ou se a gente deve gastar um pouco mais de energia no desenvolvimento de processos com ele roliço, nesse primeiro momento. E a minha segunda dúvida era se houve alguma pesquisa relacionada a outras espécies de bambu, senão o guádua, pela universidade que a senhora trabalha. Que aqui no Brasil, a nossa maior dificuldade é várias opções de bambu para o aproveitamento estrutural. Então, a gente tem tanta variação de bambu que isso está se tornando uma dificuldade para a gente, né? A gente tem tantas incógnitas, tantos bambus com formatos diferentes, com características um pouco distintas. A minha dúvida era se vocês aí na Colômbia já trabalharam com outras espécies y si podrían correlacionar con el aprovechamiento del guado. Muchas gracias, Víctor. En realidad tiene toda la razón en todo lo que ha dicho. Lo de prefabricación, nosotros en ese momento cuando estábamos haciendo lo del sistema de pórticos y decíamos prefabricar columnas y prefabricar vigas, suena más fácil que como es en realidad. Primero porque efectivamente a nosotros nos pasa la aguada angustifolia es bastante cónica, el diámetro no es constante, por eso era que queríamos uniones rectas para que simplemente fuera una unión pasante fácil de hacer. Sin embargo, tuvimos problemas porque nosotros habíamos pedido unas bambúes de unos diámetros muy fijos, pero cuando llegó el material, resulta que venía muy disparejo, entonces empezó el proceso de la selección de los bambús. Entonces, si ya vamos a pensar en prefabricación, tiene que haber, así como en las normas de madera, un grading muy, muy preciso para que si los diámetros dicen entre 15 y 17, sean entre 15 y 17 y no vengan mezclados. Adicionalmente, otro problema que encontramos y que yo creo que cualquier persona que ha construido con bambú lo encuentra es no solo el tamaño, la conicidad que puede haber, también la rectitud que puede haber, para eso sí se necesita un buen proceso de selección y algo que no es tan fácil de controlar, que son los tabiques. Resulta que la disposición de los tabiques varía en altura, varía de un lado a otro y preciso cuando uno necesita un tabique para que quede en el lado, no lo encuentra, o cuando uno está abriendo una perforación, preciso se le atraviesa a uno un tabique. Entonces es un proceso de correr con la cinta y ver dónde está el tabique para que no estorben las conexiones y todo eso. Eso nos ha pasado. En cuanto a la variación. En cuanto al costo, yo sí les podría decir, y yo lo digo en algunas de mis charlas, es alguien en alguna pregunta cuando yo estaba presentando el proyecto de laminados llegó y me dijo, oiga, pero ustedes los ingenieros sí hacen cosas muy raras. Cogen una superficie que es muy redonda y es hueca, después resulta que la parten en unos pedazos, sacan unas láminas con mucho trabajo, muy bonitas, después las pegan y después me dicen que van a hacer secciones cajón porque son más óptimas, porque si las hicieran macizas saldría muchas láminas. Entonces pasan de un perfil tubular circular a un perfil tubular rectangular, con mucho trabajo y mucho costo. Y tienen toda la razón. La verdad es que tienen toda la razón. Todo ese proceso de laminados es demasiado trabajo, es demasiado trabajo. Es el proceso de lateado, el proceso de lijado, el proceso de sacar terminado a 4 caras, el proceso de pegado, prensado y todo eso. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros la encontramos a eso? Es el laminado únicamente pensando en la parte estructural no es competible, no tiene competitividad porque el costo se eleva.
pero tenemos que pensar que en una construcción muchas veces la parte estructural es un costo, un porcentaje del valor de la construcción. A veces los acabados valen más que la parte estructural. Y entonces, ¿cómo podría yo usar el laminado? De modo que cumpliera las dos funciones, de modo que cumpliera la parte estructural y la parte de acabados. Por ejemplo, dentro de la investigación que nosotros hicimos con laminados, por eso hacíamos énfasis, vamos a utilizar paneles. Esos paneles nos van a servir estructuralmente, porque nos resisten esfuerzos de corte, nos transmiten las cargas verticales, pero el acabado de esos paneles, cuando ustedes los ven, es un acabado que ya no tienen que hacerle nada a la pared, ya quedó con un acabado 1A. Lo mismo los tableros de piso. Los tableros de piso, si nos fijamos, tienen una función estructural. Son unas doble T's, unas T's que salvan luces, pero de una vez ya tengo el acabado del piso y el acabado del cielo raso. Entonces es jugar un poquito y es para el laminado, según mi forma de pensar, es importante jugar con que el elemento trabaje estructuralmente, pero también tenga un acabado muy bueno para que también asuma parte de esos costos. Esa era, no sé si lo resolví. Yo creo también de la misma manera que esa es una de las razones por las cuales de pronto hay algunas empresas que han quebrado porque no se ha vendido tanto, pero hoy en día también tenemos que pensar en la prefabricación y si yo tengo laminados puedo prefabricar elementos, puedo prefabricar tableros y puedo prefabricar todos, así como los tableros de madera también se podría pensar. Sí es mucho más trabajo y con la guado angustifolia nos costó mucho. Yo pensaba de pronto las láminas de la guadua, uno no consigue unas láminas tan grandes como lo que podríamos hacer con el Dendrocalamus asper, que uno puede conseguir unas láminas más grandes. Sí hemos hecho algunas investigaciones, o sea, no nosotros directamente, pero en colaboración hubo una investigadora de Ecuador que hizo los ensayos en la Universidad Nacional con laminados de Dendrocalamus asper y comparamos más o menos el comportamiento de los laminados de ella con los laminados de nosotros, además eran en las mismas máquinas. El comportamiento pues tiene algunas ventajas, otras desventajas, pero es más o menos parejo. Ensayos en bambúes redondos no los hemos hecho porque no tenemos mucho, básicamente para construcción lo más que tenemos es guado angustifolia, nosotros en Colombia no tenemos Dendrocalamus asper. Sí tenemos otros bambúes que se utilizan, sobre esos estamos pensando en hacer ensayos y también hemos comparado, porque con un estudio del INVAR, el INVAR hizo ensayos en Colombia y en Ecuador y hemos visto cuáles son los valores de resistencia y hemos empezado a compararlos. Uh-huh. Bom, muito obrigado, professor. Acredito que a gente pode passar a palavra para os outros participantes que devem ter dúvidas bem interessantes também para a gente. Novamente, muito obrigado pela oportunidade e pela aula que a senhora deu para a gente agora. Obrigado, Vitor. Kaori, uma curiosidade que eu tenho, já que você está trabalhando com os dois assuntos, a gente tem usado muito os resíduos do bambu para a produção de bioconcretos para outros usos. Comparando o bambu tubular, as estruturas tubulares e os bambus laminados colados, qual é mais ou menos quem gera mais resíduos, quem gera mais necessidade de reciclagem, qual das duas técnicas e mais ou menos qual a porcentagem de um colmo, qual a porcentagem que é de resíduo em relação a que é efetivamente aproveitada no uso estrutural. No sé si le entendí bien, espero que sí. En realidad, cuando nosotros utilizamos la guadua, el bambú redondo, se utiliza todo el bambú. Y esa es una ventaja. O sea, todo el tallo del bambú se utiliza y esa es una ventaja. Y en realidad funciona muy bien y pues la naturaleza hace muy buen su trabajo.
y tenemos una cosa que además es más ancha en la base, menos ancha, que tiene unos tabiques y todo eso, y se utiliza muy bien y se utiliza todo. El laminado sí genera demasiado desperdicio, razón por la cual nosotros dentro de ese proyecto de laminados también estábamos trabajando con otras alternativas, por ejemplo, el uso de la fibra que sale del aserrín para mezclarla con almidones o otros aglutinantes para hacer empaques, por ejemplo, empaques, cajas u otras cosas. También hemos estado trabajando con otros profesores para que los desperdicios del aserrín de los laminados se utilicen para la producción de biochar, biomasa y todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado. Dentro de lo que nosotros hicimos en el segundo proyecto de laminados, lo que nosotros hacíamos, que es diferente, por eso cambiamos el proceso, nosotros desde el principio, nosotros llegábamos, aprovechábamos y dejábamos avinagrando en el sitio, y en el mismo bambusal armamos un campamento. En ese campamento de una vez sacábamos las láminas, las latas, pues los tiras, y todo ese otro material que nos quedaba del producto del aserrín y todo eso lo utilizábamos para compostaje de la misma zona donde lo hacíamos. Y esas láminas también las llevábamos en el mismo sitio, un invernadero de café, donde se secaban y ya después se producía eso, también pensando en el desperdicio. Hemos encontrado algún problema, es que algunas empresas, obviamente laminadoras, que hacen productos laminados, dan aserrín, y ese aserrín hay que tener cuidado porque viene también pues con el inmunizante y todo eso, entonces pues los biólogos necesitan ese aserrín sin productos químicos, pero se está trabajando alrededor de eso. Hay también algunos proyectos, no mencioné un proyecto, lo debía haber hecho, en que se está pensando en la fibra del aguado para mezclarla con poliuretanos o con otros polímeros para hacer, para uso de la construcción. Y pues yo puedo mencionar el trabajo de la tesis doctoral de la profesora Patricia Luna, que hizo su maestría en la PUCI, y que ella trabajó con el uso de fibras de bambú mezclados con poliuretanos para uso estructural. Pero pues recientemente terminó. Sí. Outro ponto, eu tenho aqui do público que está vendo pelo Facebook, tem duas perguntas que se complementam de certa forma, sobre as ligações rígidas nas estruturas de bambu em tubos, bambus tubulares, né, nos colmos de bambu, que material que você usa para fazer as ligações, e a outra, se tem alguma experiência, os conectores, se tem alguma experiência de ligações flexíveis, se você tem usado, se já teve alguma experiência no uso de conectores com goma e de poliuretano, por exemplo. Essa é uma pergunta do Vinícius, que está assistindo a gente aqui pelo Facebook. Ya, en cuanto a las conexiones, en las construcciones normales lo que utilizan son varillas roscadas y le rellenan de mortero. A mí, en realidad, pues el uso del mortero no me gusta mucho porque pues le da más peso a la estructura y porque pues ya lo hemos encontrado, pues no nos ha funcionado muy bien en algunos ensayos. Sin embargo, eso es normal. Por eso es que proponíamos no hacer cortes boca de pescado, sino tornillos pasantes, y en realidad si se aprieta bastante no hay ningún problema, pues eso encontramos. Dentro de la investigación sí, lo que se ha hecho, y alcanzamos a hablar un poquito al principio, son conexiones con poliuretano y con polímeros expansibles, específicamente poliestireno expansible, que se inyecta, se expande y todo eso como material de relleno, pero siempre utilizando una varilla de conexión. Hay otros ensayos que se han hecho
lo que pasa es que no se terminó, era uno tratando de generar como los frenos de carros en que se abre, se meten dentro del aguado y generan restricción, pero pues todavía el estudiante no ha terminado, pues no ha dado, pues no se puede dar los resultados. Sí, el problema son las conexiones y por eso estábamos proponiendo también en una de las tesis un nudo de conexión, de modo que se llegue, se conecte y similar. Algo muy parecido, había una persona, un arquitecto ingeniero de Indonesia, creo, que tenía uno que era con cable, que giraba, se enganchaba con algo, daba una vuelta y así se conectaba. Y en el momento en que jalaba, el mismo cable apretaba para evitar la falla. Entonces estamos utilizando esa conexión de Andri modificada. Los ensayos demuestran que los módulos se pueden construir muy bien y también ya hicimos ensayo. El problema es que todavía no se ha terminado esa investigación. Ok. Um outro comentário sobre tratamentos térmicos nas lâminas para serem prensadas e o nível de pressão utilizado nos laminados, tanto tratamentos térmicos para garantir uma certa estabilidade e a cola, se colas naturais, se o uso de adesivos naturais estão sendo estudados e qual a pressão, se você controla a pressão, o torque naquelas máquinas para garantir pressão uniforme nos laminados. Sí, efectivamente. Bueno, la primera vez en el primer proyecto que hicimos laminados, eso fue todo un proceso y esas láminas las pusimos en un horno de secado y después de ese horno de secado fueron a la universidad, un horno de secado de madera y fueron a la Universidad Nacional para el prensado. En las investigaciones siguientes no utilizamos un horno de prensado, pero sí garantizamos que las láminas tuvieran un contenido de humedad de equilibrio de Bogotá, que es más o menos del orden del 12% de contenido de humedad. El prensado, con respecto al prensado, las prensas que nosotros tenemos no tienen resistencias. Luego, el prensado nosotros lo hacíamos en frío. ¿Qué quiere decir? Que lo prensábamos, le aplicábamos la presión recomendada por los fabricantes, se mide efectivamente la presión y lo desprensábamos después de unas 6-8 horas, de modo que máximo podíamos tener 2 prensadas al día. En general prensábamos un día, se mantenía la presión, se ajustaba y desprensábamos el otro día. Pero esto no quiere decir que no se hayan hecho investigaciones en Colombia, porque sí hay empresas que hacen el prensado en caliente y alguna de esas empresas estuvo haciendo otra universidad en Colombia, la Universidad de los Andes, con productos laminados que yo creo que esa sí tenía prensado en caliente. En la universidad no lo hacíamos así, era porque el proyecto de investigación era fortalecimiento de la cadena productiva en el municipio de Río Negro y teníamos que utilizar no el bambú que utilizaban en las empresas laminadoras, sino teníamos que empezar a desarrollar el proceso de fabricación con el bambú de Río Negro. Por tanto, no teníamos una prensa, pues las prensas las desarrollamos en la universidad. También de la misma manera, qué pena, hay unas que son laminados, pero no son laminados de láminas, sino son laminados de esterilla, es decir, se hace una esterilla, se hace la otra y se prensan. Los tableros son diferentes y de esa yo sé que en la Universidad de los Andes hizo muchos ensayos con esos tableros, que también son prensados en caliente. Obrigado, Kaori, pelos comentários.
Acho que nós podemos agora passar para o Mário e para o Vitor, para os comentários finais deles, caso vocês tenham mais alguma questão para a Kaori. Acho que nós já estamos nos aproximando aí de 1h30 de discussão aqui no webinar. Já temos aí uma discussão muito interessante. A Kaori já deve estar cansada de tantas perguntas e questionamentos dos vários tipos. Então, eu queria passar para o Mário, depois para o Vitor, e depois eu volto para fazer uma finalização e passar para você também, para as suas considerações finais. Mário. Ok, Romildo, vamos lá. Eu agradeço, professora, a sua disponibilidade em estar apresentando a experiência colombiana aqui para a gente. Na verdade, esse trabalho demonstra para a gente esse pioneirismo que vem acontecendo na Colômbia em relação à construção com a Guadua, e mostra que a Colômbia continua sendo um país de referência nas tecnologias com a Guadua. Eu fiquei muito bem impressionado com o trabalho. Vou fazer contato com a senhora em breve para que a gente, junto com o Romildo na COP e outros parceiros que a gente tem, professor Luiz Eustáquio na UFMG e outros colaboradores, que a gente possa avançar em uma pesquisa de cooperação. Eu agradeço, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer. Obrigado, Mário. Vitor. Professora Kaori, assim como o professor Mário falou, só tenho a agradecer. Muito obrigado por todas as informações, todo o conhecimento que a senhora passou para a gente aqui hoje. E espero que a gente possa se espelhar aí na Colômbia e todo o desenvolvimento estrutural de aproveitamento da guada ou do bambu, que a gente possa ter esse mesmo caminho aqui no Brasil. E torço para que um dia a gente consiga aí estar mordendo o calcanhar de vocês no desenvolvimento de processos construtivos com bambu. Vai ser difícil a gente chegar tão perto, né? Mas uma hora a gente chega no calcanhar. Bom, muito obrigado, agradeço novamente a oportunidade e desejo uma boa noite para a senhora. Novamente, obrigado pelo conhecimento. Kaori, nós agradecemos muito a sua participação. A sua apresentação ela está disponível no site da ABMTEM, que tem comentários, vários comentários no site também, feito pelo público que está assistindo, comentários muito interessantes sobre os resultados que você mostrava e a experiência brasileira, comentários do professor Beraldo, comentários do professor Luiz Eustáquio, que eu creio que vale a pena serem lidos pelos colegas que estão atuando na área. Não sei se o Beraldo tem perguntas específicas ou se são basicamente comentários que ele tem sobre o que você apresentou. Eu gostaria de dizer que nós temos trabalhado bastante aqui, recentemente, aqui na COP, sobre o uso do bambu e o uso de biomassa de bambu, e agora, mais recentemente, o aproveitamento das folhas de bambu, tanto verdes quanto maduras, para a produção de cinza, aproveitamento do poder calorífico e também o uso das cinzas nas misturas de bioconcreto como material cimentício. E dizer que vai ser um grande prazer depois trocar ideias com você e buscar viabilizar projetos de cooperação. Acho que a gente tem que somar esforços para fazer avançar mais rapidamente o uso do bambu nas construções. Temos também um grupo trabalhando com análise de ciclo de vida, com sequestro de carbono, tentando identificar o sequestro de carbono em produtos, nas construções e também no manejo florestal. Acho que isso são assuntos muito interessantes que, sem dúvida, o bambu, com toda a sua diversidade, nos possibilita. Então, estamos muito felizes com a sua presença, agradecemos muito a sua participação e passo a palavra para os seus comentários finais antes do encerramento.
Bueno, yo sí quisiera mucho, pues, para mí es un gusto hablar con ustedes, con los profesores Mario, Víctor, Romildo, Normaldo, también con el profesor Luis Eustaquio, el profesor Beraldo, muchos saludos también. Me parece muy bonito. A mí cada vez que voy a alguna parte me sorprende tantas cosas que se hacen en otros sitios y a mí me sorprende todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que acaba de mencionar el profesor Romildo. Es bien interesante lo del secuestro, del dióxido de carbono, lo del uso de la biomasa. Recientemente escuché una de la producción de galletas que me pareció bien interesante que están haciendo ustedes allá. El profesor Rogero Almeida, un estudiante de nosotros, fue a la Universidad de Goiás a hacer su pasantía. Entonces se están haciendo muchas cosas y esta red a mí me parece muy importante porque así se conoce todo lo que se está haciendo y en vez de repetir lo que estamos haciendo podemos dar un paso adelante. Aparte de que son tantas cosas tan interesantes que vale la pena hacer acuerdos de cooperación, que nos conozcamos, que se presenten todos estos trabajos. Ustedes todos saben que bienvenidos a Colombia y espero que yo también bienvenida a Brasil. No, bueno, ahora sí me pongo seria. Bienvenidos a Colombia. Sé que la investigación no es fácil y yo creo que todos los profesores aquí lo pensamos porque muchas veces no hay presupuesto, no hay equipos, pero lo importante son esas ganas de ir para adelante. Lo que ustedes tienen con la red brasilera del bambú también, que ya tienen norma, que están avanzando, que hay tantas construcciones, pues me llama muchísimo la atención. Y pues muchas gracias por la invitación. Me disculpan porque yo estaba un poquito afanada, que tenía muchas diapositivas y de pronto no profundicé en cada una de ellas porque me daba como miedo ser demasiado larga en las conferencias, pero cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben, yo les puedo compartir X, Y o Z, o podemos armar un banco de proyectos de investigación, un banco de tesis, de trabajos, que yo creo que eso sirve para nuestros muchachos, para los ingenieros y para todo el mundo. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar aquí con ustedes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e esperamos em breve, né, poder encontrá-la pessoalmente, né, com essa pandemia. Precisamos que isso se resolva, né, o mais rápido possível para que a gente possa voltar a se ver. Claro que a oportunidade de usar recursos como esse que nós estamos usando, recursos como o Zoom, Facebook, serão utilizados no futuro, mas, sem dúvida, não substitui o encontro pessoal. Então, você é muito bem-vinda, a gente espera recebê-la aqui nos nossos laboratórios para compartilhar um pouco mais as experiências que nós estamos fazendo e visitá-la também na Colômbia e participar dos eventos que estão sendo programados, dos dois que você anunciou agora ao final da sua apresentação. Então, agradeço muito a participação de todos que estão acompanhando pelo Facebook. E na página da BMTech, nós temos um repositório que a gente pode guardar documentos. Então, o compartilhamento de teses, de dissertações que vocês tenham e outros colegas serão muito bem-vindos os documentos que puderem ser disponibilizados, certo? A Rede Bambu também, a Rede Brasileira de Bambu também tem um repositório que nós compartilhamos através da página da BMTech. Sem dúvida, esse tipo de informação estar disponível vai fazer com que a gente possa avançar mais rapidamente no desenvolvimento de soluções utilizando esse material que tem tanto potencial. Então, agradeço a você, agradeço a participação do Mário, do Vitor, pela participação aqui na discussão de hoje e aos participantes que estão acompanhando aí pelo Facebook. Grande abraço em todos. Até mais.